El tema de hoy es la vida bendecida por Dios. Y espero que entendamos, antes de comenzar este estudio, que el deseo de Dios es bendecirnos, y para poder extender bendiciones a nosotros hay ciertas normas, hay ciertos principios que nosotros deberemos de aplicar, y vamos a estar estudiando de unos de esos o varios principios, normas que Dios tiene de expectativa para su pueblo. Y otra cosa que espero poder lograr es convencerlos de los principios de Dios que son necesarios para que nosotros podamos ser receptores de su bendición. Hay muchas de las bendiciones dependen de condiciones, son acondicionados. Dios no espere que nos bendiga si estamos en rebeldía. Hay otras bendiciones que van a venir sobre lo justo y el injusto, pero hay ciertas bendiciones que solo vendrán para el que anda bien delante de Dios. Espero que con este estudio nosotros descubramos cuántas veces Jesús corrigió al mundo en que Él anduvo ministrando, a los judíos principalmente, corrigió de aquellas cosas que ellos consideraban correcto. Entonces vamos a prestar atención, porque la cultura no determina la conducta de la iglesia, la palabra de Dios determina la conducta de la iglesia. Nos es necesario que decidamos someternos a lo que Dios establece, que le agrada a Él, y cómo respondemos a esas cosas. La verdad central de este estudio: Dios bendice a quienes lo escuchan a Él, a quienes creen en Él y a quienes le obedecen. Dios prefiere la obediencia sobre el sacrificio. Espero abran sus Biblias a Mateo capítulo 5, porque toda la lección va a estar enfocada en este capítulo. El versículo clave es el verso 6. La vida bendecida por Dios. Mateo capítulo 5 y el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Primero tiene que haber hambre y sed de justicia. Quiere decir que vivimos en un día, en tiempo de que la justicia no o existe, pero no es constante. Y nosotros tenemos hambre y sed por ello, y llegará el día que vamos a ser saciados. Ahora, 3 metas que espero podamos lograr de esta lección: poder identificar el camino que nos conduce a una vida bendecida por Dios, saber aprender cómo aplicar los principios de la ley a nuestra vida personal y nuestra vida diaria y familiar, saber cómo conseguir ser personas íntegras delante de Dios. Ahora, bendición, si yo digo que ustedes, y muchos de ustedes, estoy seguro que cuántos han pedido bendición de parte de Dios, pero tenemos ciertas cosas específicas que estamos pidiendo de Dios. Según definición de bendición, puse varias cosas aquí. Queremos ser aprobados por Dios, ¿no es cierto? Queremos beneficio. Hay veces carecemos de ciertas cosas y pedimos que Dios provea, que Dios supla nuestras necesidades emocionales, espirituales y físicas. Y sobre todo, nuestra salvación es una grande bendición, pero nosotros deberemos de considerarla y atesorarla, no atesorarla, sino apreciarla todos los días.
porque la salvación depende de nosotros de día a día. También deseamos aprobación de Dios. Si Dios aprueba de nosotros, esa es una gran bendición. ¿Cuántos cuando éramos niños y que nuestros padres aprobaban de nuestro comportamiento, nos sentíamos bien, ¿no? Que así fueran nuestros niños hoy. Queremos favor de Dios, esa es una bendición. Unos abuelos de una nieta que les nació bajo circunstancias no placenteras. La hija se fue de la casa con un sinvergüenza. El sinvergüenza la abrazó y allí la dejó en el camino. Ella regresó a casa, tuvo el bebé y fueron a una conferencia de un amigo evangelista. Después del servicio fueron a hablar con el amigo y empezaron a desahogarse como la hija había sido rebelde, huyó de la casa y salió embarazada y el viejo la abandonó con el embarazo. Ellos estaban criando la nieta y le dijo, ustedes pidieran de Dios que pudiera retroceder el tiempo y que la hija no hubiera hecho eso. Y dice, claro que sí, entonces denme la bebé. Dice, no. Entonces, aún Dios a veces, aún en medio de rebeldía, Dios nos bendice, pero a veces no sabemos, porque la bebé podía haber nacido enfermita y nació sanita. Dios, a pesar de la rebeldía de la hija, los bendijo con la nieta. Y ellos, en otras palabras, lo que estaba diciendo el evangelista, hay que dar gracias por lo que Dios nos concede. Según Jueces capítulo 11, Jefté era un juez que nació de una ramera y de Galaad, que era un judío. Ahora, cuando Galaad tuvo niños de su esposa, los niños crecieron y expulsaron a Jefté porque era un bastardo. Solo echaron fuera. Después de tiempo, los ancianos fueron a buscarlo para que fuera el líder del ataque contra Amós y los hijos que se levantaron contra Israel. Lo que ellos consideraban una maldición y echaron fuera a Jefté resultó ser una bendición y resultó ser el brazo que Dios usó para liderar y librar a Israel. Ahora no vamos a hablar de bendiciones inesperadas que Dios nos concede aún en medio de todo, sino vamos a hablar de bendiciones que son resultados de una vida consagrada a Dios. Hay beneficios cuando vivimos bien delante de Dios. Según el bosquejo, el primer punto es vivir con el favor de Dios. Y todos deberemos de anhelar eso, vivir con el favor de Dios. Punto número 2 es practicar la justicia que le agrada a Dios. El cristiano debe de ser justo, no solo en la iglesia y con cristianos, sino con todo el mundo. Y número 3 es demostrar su fidelidad a Dios. Nuestra vida debe de ser un ejemplo de la fidelidad de Dios. Y en este caso debemos de poder demostrar nuestra fidelidad a Dios, porque Dios siempre es fiel con nosotros. A Él nunca deja de ser fiel. Vamos con el primer punto, vivir con el favor de Dios. Abran su Biblia a Mateo capítulo 5, verso 1 al 2. Obediente y bendecido. Y aquí vamos a hablar de las bienaventuranzas. Y son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenía la razón, el libro dice 8, pero estoy contando, son 9. Vamos a leer de capítulo 5, verso 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose,
vinieron a él sus discípulos. Ahora tome esto en cuenta. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces vamos a estar en contraste con la cultura de nuestros días. Algo que domina nuestros días, el tema de transgénero y de homosexualismo y abortos y todo eso. Nosotros, si vamos a andar bien delante de Dios, vamos a estar en oposición a esas cosas. Entonces no vamos a ser muy popular en una generación que abraza cosas antibíblicas. Entonces, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora hay muchas prédicas hoy en día que nos dice que nosotros somos ricos en Cristo. Y aquí está hablando de pobres, de los que lloran. Y según prédicas que escucho, el cristiano no debe llorar porque siempre está en gozo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oye, esto no se oye como un evangelio de prosperidad. Hambre y sed. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y esa es la clave, palabra clave aquí. Que sean mentiras. Si van a hablar mal de nosotros, que sean mentiras. Y luego dice el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. No creamos que porque estamos luchando, quiere decir que Dios no está con nosotros. Las bienaventuranzas son principios que deben de gobernar nuestra vida en el reino de Dios. Si esperamos tener éxito como cristianos, tenemos que, estoy viendo lo que está pasando allá atrás. Si esperamos tener éxito como cristianos, haríamos bien en prestar atención a lo que está enseñando Jesús aquí. Podemos concluir que las bienaventuranzas son paralelas a los 10 mandamientos. Quizás ustedes no digan eso, pero el estudio lo dice y voy a explicarlo. ¿Cómo es posible que podamos comparar los 10 mandamientos con las bienaventuranzas? Primeramente, Romanos capítulo 5 y el verso 20, sin perder su lugar en Mateo capítulo 5. Y vamos a hacer una comparación de 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Entendamos que nadie cumple los 10 mandamientos. Las bienaventuranzas no es cuestión de cumplirlas, es necesario que las cumplamos. Pero con las bienaventuranzas tenemos ayuda, no estamos solos. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y el verso 20, hablando de los 10 mandamientos. ¿Ya lo encontraron? Romanos 5, verso 20. Digan amén. Okay. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que está diciendo no es que la ley produce el pecado, sino que la ley revela el pecado. El otro día estábamos viendo las noticias que alguien se pasó la luz roja y se estrelló contra otro carro y terminaron, ¿cuántos fallecieron? Sé que un niño o algo así. Y allí violó la ley, se pasó en luz roja y terminó con un accidente mortal. Las reglas revelan nuestra incapacidad
para ser choferes expertos. Podemos ser buenos choferes, pero perfectos, que no violamos ni una ley. ¿Cuántos aquí pueden decir que nunca han violado ninguna ley? Nadie, ok. Después pasarán a la confesión. Romanos 7:7. Sobre cuando hay ley, hay reglas, se manifiesta el pecado. Si no hay una regla que diga usted no robe, que robar es un acto criminal, pues usted roba, y como no hay ley para que establezca sentencia o castigo, no quiere decir que no hay pecado, pero quiere decir que no hay ley que lo llama pecado. Los 10 mandamientos revelan el pecado, por eso dice que el pecado abunda, porque entre más gente está consciente de los 10 mandamientos, más gente va a estar consciente de su estado pecaminoso. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cada vez que me paso una luz amarilla y se convierte en rojo, me vivo acordando que no soy el mejor chofer que quisiera ser, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ley solo existe para revelarnos nuestras incapacidades, pero no para salvarnos, porque no somos capaces de cumplir los 10 mandamientos. Nadie es capaz. No podemos cumplir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos dejan buscando auxilio. Queremos mejorar. Y en buscar auxilio encontramos que Cristo Jesús es nuestro auxilio. Él sí cumplió los 10 mandamientos, nosotros no podemos. Por otro lado, las bienaventuranzas, en contraste a los 10 mandamientos, sirven para revelarnos a nosotros la vida que se espera de nosotros, pero ahora que estamos en Cristo. Las bienaventuranzas Cristo las vivió. Los 10 mandamientos Cristo lo cumplió. Si queremos ver la acción o la vida que cumple los 10 mandamientos, solo ver la vida de Jesús y aprender de Él. En cuestión de las bienaventuranzas, Cristo también las vivió. Y podemos aprender de Cristo cómo se manifiesta la vida de los que cumplimos los 10 mandamientos. O en los 10 mandamientos, bienaventuranzas. En los 10 mandamientos vemos la santidad inalcanzable para cada uno de nosotros. Pero en las bienaventuranzas vemos la vida de Cristo Jesús encarnizada, viviendo entre nosotros y ahora viviéndola por nosotros. Si nosotros estamos conscientes de Cristo en nosotros y respondemos a Cristo en nosotros, vamos a disfrutar las bienaventuranzas, porque ahora tenemos su ayuda. Él no va a estar a nuestro par, Él va a estar aquí. Y de aquí, si somos sensibles a Él, vamos a actuar. Vamos a considerar la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. Ahora entiendan, no estamos hablando de pobreza socioeconómica, que no tengo un centavo. No, habla de pobreza de justicia divina o falta de santidad. Aunque estamos ahora en Cristo, reconocemos que sin Cristo somos pobres, pero también reconocemos que en Cristo somos ricos. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 9 nos dice: yo conozco tus obras. Dios está hablando con la iglesia. Y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Te faltarán cosas materiales, pero tienes una riqueza que otros no tienen. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En otras palabras, yo conozco todo esto, tú te consideras pobre porque no tienes cosas materiales, pero la verdad es que eres rico, es bendecido, es bienaventurado porque está cumpliendo estas bienaventuranzas, y es pobre en espíritu y depende del Espíritu Santo. Al contrario, la iglesia de la Odisea, porque tú dices yo soy rico, ellos tenían cosas materiales,
me he enriquecido. Y a veces usan esos medios para declararse ser buenos cristianos porque mira cómo Dios me ha bendecido. Pero miren lo que Dios dice de la iglesia de la Odisea. Y de ninguna cosa tengo necesidad, es lo que dicen. Pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tienes todas las cosas que el mundo tiene que ofrecer, pero no tienes nada de lo que Dios ofrece. Y lo que tú tienes se ve, eso es temporal, y no tienes nada de lo que no se ve, que es eterno. Nosotros seremos pobres en espíritu, en el sentido de que reconocemos nuestra necesidad de Dios, que solo en Dios somos ricos, sin Él somos pobres. Y esa es una buena cosa que no debemos de olvidar. Ahora, los que lloran, este llorar no es por causa de dolor físico, de sufrimiento, dolor emocional o dolor espiritual. El llorar aquí es por el pecado nuestro, que queremos serle fiel a Dios todo el tiempo y metemos la pata y nos causa dolor, nos duele y pedimos perdón de Dios. Recuerdo cuando ofendía a mi mamá o hacía algo contrario y ella me pescaba. Yo no lloraba porque le había causado dolor a ella, yo lloraba por el dolor que me iba a causar a mí. Pero aquí está hablando que lloramos porque Dios ha hecho tanto por nosotros y le fallamos. Y y el que llora cuando eso pasa va a ser bienaventurado. Dice los mansos, aquí habla de nosotros que somos fuertes en Cristo, porque el poder del Espíritu Santo ahora reside en nosotros. Sin embargo, esta fuerza la mantenemos bajo el control de Cristo. No lo dejamos que nos supere a un lugar de altivez o orgullo. Nos controlamos, reconocemos si somos algo, lo somos por Él y en Él. Él recibe la honra y la gloria y nosotros controlamos nuestras emociones, venga lo que venga, porque sabemos quién está encabezado todo el tiempo. Los que tienen hambre y sed de justicia, justicia aquí es justicia divina, no del mundo, porque el mundo ahora lo considera injusto. Si vamos a decir como un bigotón aquí y venía y quería entrar en el baño de mujeres y me llamaron la atención, salí y dice usted no va a entrar aquí, pero yo soy mujer, a mí que no me importa lo que usted diga, en este baño usted no va a entrar. Voy a hacer una demanda contra la iglesia, usted lárguese y haga una demanda. Según las cortes yo hice algo injusto. No, estoy hablando de injusticia de Dios, no injusticia del hombre, porque el hombre tiene leyes que no son aprobadas por Dios y nosotros tenemos que desobedecerlas. Están queriendo pasar leyes donde cada padre tiene que enseñarle a los niños de géneros y de todo eso. No, yo voy a hacer lo que Dios dice. En ese sentido, yo quiero justicia, pero quiero justicia de Dios, no de hombre. Los misericordiosos, esta bienaventuranza confirma la ley de sembrar y de cosechar. Si queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, nosotros deberemos ser misericordiosos con otros. Quiere decir que cuando otros merecen un castigo, en lugar de castigarlos, deberemos de ser misericordiosos. ¿Cuántos prefieren que Dios sea misericordioso con usted en lugar de sentenciarnos por cada pecado? ¿Verdad? Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos y en su gracia nos da lo que no merecemos. Por consecuencia deberemos asegurarnos de ser misericordiosos. Si somos misericordiosos, Dios va a ser misericordioso y incidentalmente, en la medida que usted y yo somos misericordiosos con otros, Dios lo va a hacer con nosotros. La Biblia dice, traten a otros como nos gustaría que Dios nos tratara a nosotros. Según Mateo 6:12 nos dice, y perdonaos nuestras deudas, estamos pidiendo de Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios, perdóname como yo perdono. Como yo soy misericordioso, quiero que Dios lo sea conmigo. No espere que Dios sea misericordioso con usted y paciente con usted si usted no lo es con otro.
Lo que usted está sembrando, usted va a cosechar. Y siempre va a cosechar más de lo que siembra. Si somos misericordiosos, estamos sembrando misericordia, paciencia, longanimidad, amor, fe con otros. ¿Qué cree? Vamos a recibir más de lo que estamos sembrando. Porque si no, ¿para qué sembrar? Los de limpio corazón, tristemente, en los tiempos de Cristo, que estamos leyendo aquí el pasaje, los líderes religiosos ponían más énfasis en la pureza y limpieza exterior. Se presentaban bien limpios, vestiditos y saquito y corbatita como yo y todo eso. Y nos vestimos lo mejor y por dentro éramos sepulcros blanqueados, pero muertos por dentro. Ellos empujaban en lo de afuera. Y Cristo aquí está hablando de limpio corazón, no de limpio apariencia. Porque el que mendigaba terminó en el seno de Abraham. Y el rico terminó en tormenta. El pobre que mendigaba con garras y comiendo del piso, peleando con los perros. Y el otro allá con la mejor ropa y todo eso. Dios está buscando un corazón limpio. Los pacificadores. Primero ser pacificadores entre Dios y el hombre y luego ser pacificador entre hombre y hombre. Si vemos un conflicto, debemos de intervenir para que haya paz entre ellos. Pero primero hay que hacer paz entre ellos y Dios, y es evangelizarlos. Pacificadores buscan a perdidos para salvarlos y buscan cristianos en conflicto para reconciliarlos. Y Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventuranza y persecución parece que chocan, como si no pueden coexistir. Pero según nos dice esto, que el que es bienaventurado va a sufrir persecución. No podemos evitarlo. Ocupé en un trabajo que yo tenía, ocupé un homosexual porque estaba bien calificado para el trabajo. Y yo necesitaba un trabajador allí y aproveché la oportunidad para evangelizarlo. Y un día él me dijo, tú me odias. Y dije, ¿por qué te odio? Si te odiara nunca te hubiera ocupado. Dice, no, tú me odias por lo que soy. No, yo odio lo que haces. No te odio a ti. Porque un tiempo todos éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Pero no entendía de eso y por consecuencia él me agarró cierto coraje y se distanciaba de mí. Tenía que hacerme caso porque yo daba las órdenes y tenía que cumplir con el trabajo porque si no cumpliera yo lo hubiera desocupado. Pero no lo iba a desocupar por su pecaminosidad, lo iba a desocupar porque no hacía su trabajo. Vamos a sufrir persecución, aunque seamos buenos con la gente. Si estamos en choque y contraste con lo que ellos creen que no es bíblico, se van a levantar contra usted, por más bueno que usted sea. Mire qué le hicieron a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Sanar, alimentar, librar de demonios. Oiga, todo lo que hizo fue para bienestar de la gente. Y ellos solo vieron que Él estaba en choque contra lo que ellos creían y preferían perseguir como estaban. Ahora, el último, los que por causa de Cristo somos vituperados y perseguidos, y dicen toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Si van a hablar mal de nosotros, van a hablar mal según el mundo, que es mentira en contraste a lo que Dios pide de nosotros. En primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 17, nos dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si vamos a sufrir por hacer lo que Dios pide de nosotros. Pablo sufrió mucho. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, contradecir lo que los judíos creían. Cuando nosotros cumplimos las bienaventuranzas, se nos dice de nosotros que tenemos derecho de gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón no será, sino es grande en los cielos, no en la tierra.
Cuando estamos cumpliendo con lo que Dios pide de nosotros, tenemos un gran galardón. Y sin embargo, es en los cielos, no aquí en la tierra. Luego nos dice por qué es cierto. Es cierto porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. No somos los unos, no nos creamos tan sobresalientes. Esto ha pasado desde el Antiguo Testamento. Según Hechos, capítulo 5, verso 41, Juan y Pedro acababan de salir del concilio después de ser amenazados. Y esto es lo que dice la Biblia de Juan y Pedro. En Hechos, capítulo 5, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Si le vamos a ser fiel a Dios, va a haber persecución contra nosotros, pero debemos de gozarnos, porque quiere decir que Dios nos consideró que podíamos aguantar ese contratiempo. Acabamos de hablar de ser obedientes y ser bendecidos, ahora vamos a hablar de que Dios espera que seamos sal y luz. Mateo 5, verso 13 al 16, ¿están conmigo? Espero que todavía estén en Mateo. Ok, seguimos en la sala de la casa de Mateo. Y nos dice él sentado viéndonos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Recuerdo la sal que teníamos cuando era niño. Lo ponían en una tacita y nosotros agarrábamos con la mano y le echábamos en los taquitos, y si se acuerdan, ¿verdad? Y a veces esa sal venía con tierrita, porque no la separaban, no la limpiaban tanto. Y la sal, cuando el día estaba bien húmedo, la humedad tendía a derretir la sal y quedaba pura piedrita y salita. Y eso dice, ¿de qué sirve? Solo tiraban para afuera y agarraban más sal. Hoy en día la sal pasa por un proceso y cuando llega a nuestra mesa está bien limpia y podemos usar salero. Y hasta aún aquí en Houston, por la humedad, tenemos que echarle granos de arroz para que observe la humedad y la sal pueda, ¿no es cierto? Porque aún así se tapa y usted tiene que andar destapando. Bueno, pero dice, si la sal pierde su salinidad, será desechada. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nuestra salinidad viene de Cristo, no de nosotros. En el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en aquellos días las ciudades eran construidas en montes, porque así podían ver a su derredor, y si el enemigo venía tenía que ascender, que quiere decir que cuando ya va llegando arribita ya está más cansadito, y daba ventaja a la ciudad. La ciudad, y por consecuencia de noche, cuando todo el mundo enciende sus lámparas para comer antes de acostarse, se va a ver a la distancia. Dios espera que nosotros seamos luz y no nos escondamos. Y Dios nos exalta para que otros nos vean. Y ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Usted no es, si se fueran las luces ahorita, encendiéramos velas, no los pusiéramos debajo de las sillas. Y la luz tiene varios objetivos. Uno de ellos es para permitirnos ver, pero otra cosa, la luz ilumina a otra gente. Con una vela ahorita si todo se apaga, porque aquí no hay para que entre la luz del sol, se pusiera bien oscuro y con una vela todos nos pudiéramos ver, ¿no es cierto? Y la luz no discrimina. Qué bonito fuera, ¿verdad? Encender una vela y el que no es cristiano sigue en oscuridad. Y el que es cristiano recibe la luz. No, la luz alumbra a todos. Cristo vino y alumbró a todo el mundo. Que el mundo lo rechazó fue otra cosa. Que Dios nos ayude a alumbrar a todos, pecadores, y por más vil pecadores que sean, a no ser acepción. Sigamos adelante. Vivir con el favor de Dios es lo que acabamos de estudiar. El segundo punto, practicar la justicia que le agrada a Dios. La pertenencia de la ley
en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Y está haciendo contraste Cristo aquí con lo que Dios dice y lo que el mundo interpreta de lo que Dios dice. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y note bien, marque bien, el que los hace y los enseña. ¿Sí entendieron? Podemos hacer lo que la ley pide, pero si no lo enseñamos, si no nos preocupamos por el bienestar de otros, somos hipócritas. No estamos cumpliendo, porque la palabra dice aquí que el que hace y cumple con la ley, pero luego enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque a veces podemos cumplir la ley, pero no la compartimos. Y muchas veces usted puede ser el mejor chofer y no deja de ser un criminal. Un ladrón. El ladrón puede obedecer todas las leyes, porque no quiere que lo detengan. Pero no lo está haciendo de corazón. Dios ve el corazón, no las acciones. Y aquí nos está diciendo que si cumplimos la ley y no la enseñamos, somos pequeñitos. Si la cumplimos y la enseñamos, somos grandes, porque lo hacemos de corazón y queremos que otros reciban la bendición de ser fiel a Dios. Y luego el último verso nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los fariseos y los escribas y los fariseos actuaban de afuera a otros, pero no venía del corazón. Ellos no amaban al enemigo, al contrario, cruzaban la calle para que no se acercaran a nosotros pecadores. Dios está hablando de que Él está observando nuestro corazón. ¿Por qué estamos portándonos como buenos cristianos? ¿Lo estamos haciendo por amor o lo estamos haciendo simplemente por apariencias? Si lo estamos haciendo para apariencias, no espere bendición de Dios. Espere bendición de Dios si usted lo hace porque ama serle fiel a Dios, ama a Dios y ama a la gente que Dios amó. De tal manera Dios amó a la gente que dio a su Hijo unigénito. La pertinencia de la ley, ahora el mensaje más profundo de la ley. Mateo 5, verso 21 al 30. ¿Están conmigo todavía? Y el tiempo de dormir es después de las 12, eso todavía no. Aunque les dé ganas. Cada vez en cuando voy a gritar para estar seguro que... Yo sé que han trabajado duro toda la semana. Pero acuérdense, yo también trabajé duro en esto, así que... Mateo 5, verso 21 al 30, y si yo no me duermo, ustedes tampoco. Oísteis que fue dicho a los antiguos, y no está hablando de los viejitos, no está hablando de mí. No matarás, eso es para ustedes también. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, wow, ¿cuántos se han enojado? Espero que no se hagan enojado conmigo, porque en el momento de coraje, la persona ya casi la mata a usted. En su mente, digo, no en realidad, porque si no estuvieran tras las rejas todos. Pero Dios está viendo el corazón, no el acto físico, sino lo que ya tenemos aquí. Y esto ya nos condena. Se enoje contra su hermano, será culpable de juicio.
Y cualquiera que quizás en la corte no. Porque ¿quién va a ver lo que pensamos? Solo Dios. El juez no sabe por qué hice ciertas cosas o qué pensé de cierta persona, pero Dios sí sabe. El juicio de Dios, yo prefiero el juicio del hombre que de Dios, porque al hombre lo puedo engañar, a Dios no lo puedo engañar. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ahora, si esto está dirigido al hermano, ¿qué si nosotros nos enojamos contra aquel que no es hermano? Les digo, esta cosa es peor, porque si nos enojamos con un hermano en Cristo, es digno de juicio. Y si llamamos necio a un hermano en Cristo, seremos culpables ante el concilio. ¿Qué pasa si nos enojamos y decimos necio a uno que no es cristiano? Es peor, porque decirle a un hermano en Cristo dentro de la iglesia es serio y termina con juicio y culpabilidad, que si pasa fuera de la iglesia es peor. ¿Sí me están entendiendo? Dios está elevando la conducta de su pueblo a un nivel inalcanzable si no fuese por Cristo. Mire, Cristo tenía todo derecho de culparnos, de enojarse con nosotros. Somos pecadores. Y de llamarnos necios, porque lo sabe que somos. Y no murió por nosotros. Continuamos. Créame que ser cristiano no es fácil, pero todo lo puedo en ¿quién? Okay. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora entienda bien lo que acabamos de leer. No dice aquí si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. No. Dice que si tu hermano tiene algo contra ti. Verso 25. Ponte de acuerdo. Bueno, aquí es si el hermano tiene algo contra nosotros. Y nosotros sabemos. Porque hay hermanos que tienen algo contra nosotros y nosotros no lo sabemos. No nos dicen. Yo tengo una costumbre que si alguien anda sacándome rodeos, que antes venía a saludarme, yo busco a la persona y le pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué me está sacando rodeos? Es que usted estaba predicando de mí el otro día. Estaba predicando la palabra. Si la palabra habla de ti, pues ni modo. Ok, ¿siguen conmigo? Si usted va a traer una ofrenda para Dios, y lo trae de corazón, pero sabe que un hermano tiene algo contra usted, usted debe dejar la ofrenda. No trate con Dios, porque si no tratamos entre nosotros, no tenemos negocio con Dios. Si no nos podemos conllevar, si no puedo amar a la persona que veo, ¿cómo digo yo que amo a Dios que no veo? ¿Me entiende? Eso lo dice 1 Corintios, 1 Juan capítulo 4. Tenemos que buscar reconciliación antes de buscar servir a Dios. Por eso les digo, cuando participamos de la Santa Cena, que es cosa seria. Dios lo toma muy en serio. Si estamos, ponte de acuerdo, nos dice verso 25, de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mejor buscar hacer las paces, no esperar que Dios intervenga. Lo que está a nuestro alcance deberemos de aprovechar. Lo que no podemos manejar. Y hay un verso que habla, dice, por tanto, no, déjenme ver, Romanos 12:18 dice, con esto tengo que dejarlos. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Va a haber situaciones donde no podemos estar en paz con otros, pero que no sea culpa de nosotros, que sea culpa de ellos. Cristo vino para traer su paz
pero no todo el mundo estaba en paz con él y terminaron maldiciéndolo, escupiéndolo y todo eso, pero no fue su culpa. Él hizo todo lo que vino a hacer en obediencia al Padre. Hay que hacer lo mismo, que va a haber gente que no responde, que sea culpa de ellos y no de nosotros. Y lamento que no pudimos terminar, pero que domingos futuros podamos. Y durante la presentación del estudio me enojé. Hay una cosa, enojarnos con alguien, y si no hacemos nada, hicimos mal. Porque nos podemos enojar con alguien y nuestro anhelo debe ser enojarnos por el mal que hicieron y corregirlo. Hablar con la persona y rectificarlo mientras se puede. No, pues, si la persona no acepta y no responde, es otra cosa. Pero no podemos, si vemos a alguien que anda mal delante de Dios y no le decimos nada, pecamos. Debemos de amar a la persona suficiente. Es como Dios disciplina a quien Él ama. Los niños están haciendo mal, ¿qué hacemos? Disciplinamos. Hay que disciplinar el mal. Y hay que cuidar que lo hacemos con el bien de la persona, no con el bien propio. Ese es el interés, es que la persona corrija el error que comete. Y si no, pues es asunto de la persona. Nosotros ya cumplimos. No podemos forzar a la gente a hacer el bien si no lo quieren. Y hay mucho más en el estudio. Si tienen sus libros, por favor, estúdienlo. Es cierto complicado, pero Dios no habla en misterios. Vamos puestos de pie. Vamos delante de Dios, Señor Divino Padre. Perdónanos, Dios, por nuestras flaquezas. Pero ayúdanos, en nuestro anhelo y deseo es andar bien delante de usted, Señor. Podemos andar bien delante de todo el mundo, pero no podemos apreciar ni agradecer muchas cosas que hace. Y tenemos que cuidarnos, que no dejar que la cultura dicte quién somos, sino dejar que tu espíritu en nosotros determine quién somos. Ayúdanos a hacer sal constantemente, no en inconstancia, Señor, sino ser sal todo el tiempo bajo toda circunstancia, en subes y bajas, en todos tiempos, en todos lugares, ante toda persona, no dejar de ser sal. En cuestión de luz igual, iluminar a todos con la santísima palabra tuya, Señor, con la verdad. Que nuestra vida sea una reflexión de quién reside, quién mora en nosotros. Y aunque contradiga la cultura, las creencias de hoy, tenemos que serte fiel a ti, Señor, y tu palabra es verdad. Y Dios, tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin ti. Gracias por esta lección y ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas en Cristo Jesús y bendice la ofrenda que estaremos recogiendo. En tu nombre y para tu honra y tu gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén.